Vicente Merlo es escritor y doctor en filosofía y está especializado en yoga, budismo e hinduismo. Tanto es así que te fuiste a la India, Vicente, a hacer tu tesis doctoral y más adelante ya te quedaste a vivir. ¿Qué ha tenido que ver la India en tu trayectoria espiritual? Pues ha tenido mucho que ver. Yo había terminado filosofía occidental aquí y cuando pensé en hacer la tesis para seguir investigando, una de las opciones, aunque no la única entonces, era hacerla sobre algo de hinduismo que hacía años que me atraía. Y hacía 5 o 6 años había hecho mi primer viaje a la India y justamente en el ashram de Sri Aurobindo de Pondicherry, la verdad es que percibí una atmósfera muy especial y me llegó la intuición de que podía ser un buen lugar para estar y me concedieron una beca, no sé muy bien cómo, y allí estuve 2 años para realizar la tesis. Ah, vale, estuviste allí íntegramente todos 2 años, ¿eh? Sí. ¿Podemos decir que Oriente sería el hemisferio derecho de un Occidente más racional y teórico? Se dice que cuando Occidente ve el árbol, Oriente ya ha visto el bosque entero. Mm. ¿Podemos hablar de que hay una visión más correcta que otra? ¿O podemos mejor decir que hay una visión más próxima a la verdad? Yo preferiría unir los dos hemisferios y extraer lo mejor de cada uno. Mm, Yo creo que Occidente, aunque criticamos mucho su racionalidad y su rigor a la hora del planteamiento de las cuestiones y la capacidad de autocrítica, por ejemplo, tiene mucho que ofrecernos. Pero creo que es totalmente cierto lo que tú dices, que Oriente corresponde más bien al hemisferio izquierdo. De hecho, cuando llegaron los primeros europeos, decían que el pueblo hindú era muy femenino y, claro, y muy místico, con lo cual femenino, místico, naturaleza, irracional, ¿no? Como lo mm. veía Occidente, mientras que Occidente era más masculino, conquistador, lógico, racional, científico, etcétera. Yo creo que es momento de unir ambos hemisferios y sería una buena imagen de unir Oriente y Occidente, lo racional y no, yo no diré irracional, sino suprarracional. Por Mm. tanto, unamos los dos. Pero, Vicente, es una metáfora, ¿no? Realmente es una contradicción exacta lo que se da justo con el ser humano en esos dos hemisferios que hablábamos, ¿no? Un mundo que es su propio reflejo, ¿no? Por un lado, mitad razón y ruido, la mente, y por otro, mitad vacuidad y silencio, ¿no? Al igual que Mm. el ser humano debemos encontrarnos con nosotros mismos, lo que decías, ¿no? Este que es un periodo, podemos decir, que crees que el mundo está caminando hacia la unión de contrarios o se está alejando. Yo creo que nos estamos acercando. Lo que pasa es que si bien por una parte hay una unificación, una globalización, una planetarización de la conciencia, por otra parte están destacando mucho también las diferencias. Y entonces depende de dónde enfoque uno, va a ver que esto es un verdadero caos, y es cierto, o que esto es el momento anterior al parto y por tanto el sufrimiento está anunciando algo nuevo. Así es que creo que en la mirada más optimista, y yo estoy convencido de ello, vamos hacia esa unión Oriente-Occidente, lo masculino y lo femenino, el cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ujú. ¿Qué es el yoga? Porque yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión, pero unión de qué fragmentos, integración de qué partes. Yo diría que esencialmente la idea del yoga en principio es unir la conciencia aparentemente solo individual con la conciencia universal, la conciencia cósmica, la conciencia trascendente, la conciencia infinita. Este creo que sería el significado esencial más profundo. El ser individual puede descubrir su naturaleza universal y trascendente. Pero fíjate que muchas veces Oriente se ha
caracterizado, y es cierto, tanto el hinduismo como el budismo, de unas religiones o tradiciones que parecen propugnar una cierta huida del mundo, porque lo consideran como maya, como una ilusión, y por tanto lo único importante es lo trascendente. Incluso el individuo en esas concepciones forma parte de la ilusión, forma parte de Maya. Mientras que la concepción que yo defendería, y luego podemos ver representantes, el verdadero descubrimiento integral, de un yoga integral, si queremos Ujú, denominarlo así, ujú. sería descubrir que esos tres aspectos de la realidad están en nosotros. Es decir, que no tenemos que perder la individualidad, sí la individualidad egoica, nuestra identidad psicológica que es el ego, pero no una identidad anímica, espiritual, si se quiere, más profunda, que no tiene por qué perderse al alcanzar la realización, la iluminación, como se quiera denominar. Con lo cual tendríamos que el verdadero corazón del misterio sería la realización de ser simultáneamente conciencia individual, conciencia universal y conciencia trascendente. Y conciencia puede sonar demasiado impersonal, que es otro de los riesgos de Oriente. Conciencia o ser. Esa conciencia, podríamos decir, es más bien un sujeto autoconsciente. Nuestra esencia no es solo una conciencia impersonal, no es solo un algo, sino que somos un alguien. Y como arriba así es abajo y como abajo así es arriba, la conciencia trascendente, la conciencia universal, sería un ser autoconsciente y consciente del mundo. Por tanto, otro signo más de esa integración. Ni solo lo individual, las concepciones, digamos, dominantes dentro del materialismo cientificista, pues somos unos individuos, solo organismos biológicos, y con la muerte termina todo. Para el espiritualismo ilusionista, como algunos denominan esa concepción que niega la realidad, la importancia y el valor de toda la manifestación, pues lo trascendente es la única realidad y lo otro es parte de Maya. No, una mirada integral lo que creo que muestra es que son tres aspectos de la realidad completa. Y el individuo, en su aspecto, digamos, personal, individual, no egoico que decías, gana con todo ello, realmente, cuando puede visualizar, integrar todo lo demás, ¿no? Claro, es que frente a esas concepciones impersonalistas, yo creo que la riqueza que tiene la aceptación, para mí la realidad, de que cada individuo, cada sujeto es una manifestación única, irrepetible, que enriquece a la totalidad, ese individuo que después de tantas vidas, yo doy por supuesto la reencarnación, como tanta gente hoy, Luego podemos hablar. ¿cómo va a perderse como esa gota que se disuelve en el océano? No, es que el océano está en la gota implícitamente, ¿no? Somos un holograma de la conciencia infinita, somos un fractal del absoluto, ¿no? Eh, ¿Podemos decir que la meditación, por otro lado, es la meta final del yoga? Yo diría que la meditación es el camino para empezar, o más bien me gustaría decir que es el camino y la meta simultáneamente. En realidad la meditación en principio es una práctica, o si quieres distinguir entre la meditación como práctica, como técnica. Uno se sienta media hora, 20 minutos, el tiempo que quiera, y hace una práctica determinada o una técnica, o sin técnica, simplemente se abre al silencio o al vacío. Ujú. Pero la técnica, la práctica de meditación nos lleva a un estado de meditación. Y ese estado de meditación, en última instancia, el estado más profundo, sí que sería la meta. Y desde mi punto de vista, relacionándolo con lo anterior, Mm. es la expansión de conciencia que produce la integración de lo universal y lo trascendente en el individuo. Ujú, ujú. Los diversos yogas, porque me has preguntado por el yoga Sí. y hemos dicho lo que sería lo esencial, pero todo el mundo sabe ya que, o casi todo el mundo, que el hatha yoga, el yoga físico, no es lo único en el yoga, ni mucho menos. Más bien podría decirse que es una parte entre otras muchas. Y si hablamos del yoga como unión o como integración,
podríamos decir. Hay un yoga, un camino para cada uno de los aspectos de nuestro ser. Entonces, el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, trata de ampliar nuestra conciencia y nuestro conocimiento hasta abarcar el conocimiento universal. Pero el Bhakti Yoga, el yoga del corazón, el yoga del amor, el yoga de la devoción, es la manera de unir nuestro ser afectivo a el Ananda cósmico, para expresarlo así, al amor universal. Y así con los distintos tipos de yoga. El karma yoga, el yoga de la acción, es la manera de, es una especie de activación de la voluntad transpersonal, me gustaría decir, ¿no? De hecho, se me ocurre ahora que podríamos decir que el Jnana Yoga es algo así como conocimiento transpersonal. El Bhakti Yoga es el descubrimiento de la afectividad transpersonal y el Karma Yoga es la acción y la voluntad transpersonal. La energía. Estos los tres más tradicionales. Luego estaría el Raya Yoga, que es un poco yoga de la meditación, si queremos resumirlo así. Ujú. Estos los 4 o 5 fundamentales. Luego han aparecido con la dispersión postmoderna todo Es lo tipo que te iba a más decir. ¿Qué opinión te merece que haya cada vez más prácticas que utilizan técnicas o aspectos aislados del yoga? Ah, yo creo que es necesario, pero difícil, el equilibrio entre la tradición y la innovación. No comparto el punto de vista de los muy tradicionalistas, que parece que cualquier innovación fuera un desvarío, y Ujú. tampoco la hipermodernización, que se olvida de las raíces de la tradición y se inventa cualquier cosa en nombre del yoga, hasta beber cerveza o hacer yoga bebiendo cerveza, que no es una broma, que existe, ¿no? Y mil tipos de yogas distintos que, en la medida en que se desarraigan completamente del sentido esencial del yoga tradicional, pues serían otra cosa, quizás no denominarlos yoga, por ejemplo, ¿no? Pero no estarías en contra. Es una manera de utilizar técnicas del yoga, bueno, que puede ser un inicio, o un empezar a caminar a través de eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que como camino, como inicio, de hecho, si se pone el nombre de yoga es porque uno está influido con una concepción por una concepción del mundo y por una forma de vida. Con lo cual yo creo que cualquier denominación contemporánea puede ser una vía de acceso a la realidad última o a la transformación personal, que es lo importante. Sí. ¿Hasta qué punto crees que es necesaria la figura del mentor o gurú? La tradición ha dicho en muchísimas ocasiones que no había realización ni avance en el camino si no era ayudado por un gurú, por un maestro. Yo creo que esto era más cierto en el pasado que en el presente. ¿Por qué? Yo creo que porque me parece que la evolución no ha sido en vano y Ujú. que cada vez más se convierte en más importante encontrar al propio maestro interior que al maestro exterior. Yo señalaría la enorme importancia de encontrar un auténtico maestro como un empujón en el camino, igual que uno encuentra profesores y maestros en la escuela, pero Mm. que no se eterniza quedándose como alumno de esos maestros. Entonces, la presencia de un verdadero maestro yo creo que es uno de los regalos de la vida. Ahora bien, tiene también sus riesgos. Tiene los riesgos, por ejemplo, de proyección de lo mejor de nosotros en el maestro. Tiene Claro. el riesgo de una dependencia psicológica, que a ver qué me dice el maestro que debo hacer. Entonces creo que por una parte es un regalo, pero a veces es un regalo envenenado en cuanto el ego se aferra a eso tan hermoso que ha encontrado y deja de convertirse uno mismo en un maestro. Por tanto, en una parte del camino para unas personas creo que es una maravilla y que hay que aprovecharlo, pero Ujú. la idea limitadora de, bueno, claro, es que, a mí me faltan muchas vidas para convertirme en maestro, eso es lo que digo que no, que siendo importante lo otro, más importante todavía es descubrir al maestro interior y llevar a cabo la transformación personal para convertirse uno en un maestro que yo casi optaría por eliminar,
la denominación, porque es que genera ya una Ya, desigualdad y una jerarquía el una simple. distancia. Efectivamente, yo creo que hay investigadores espirituales y hermanos en el camino, y obviamente unos tienen un conocimiento o un despertar o una realización mayor, y espontáneamente eso es aprovechado por quienes están a su lado. Pero no hace falta subirse en el pedestal y aceptar el rol del maestro y el otro siempre por debajo, inferior. El que sabe es él, el que tiene el poder es él, la sabiduría está en él y en mí no. Por tanto, creo que es tiempo de un despertar interior muy profundo donde la figura del maestro se recoloca de alguna manera, ¿no? Quizás eliminando el nombre, El nombre y el el término. ídolo, ¿no? El ídolo, con eso a veces creamos ídolos, ¿no? Y se trata de Ah, desprenderse justamente, ¿no? sí, Más que de aferrarse a nuevas cosas, ¿no? sí. Vicente, el otro día un compañero me comentaba algo que creo que a nivel social está muy extendido y muy aceptado. Decía algo así como que la espiritualidad y el despertar de conciencia es más fácil en Oriente como titular, ¿eh? O sea, allí se cuida, se atesora, a los niños se les introduce desde pequeños, está integrado como medio de desarrollo humano, se vive con la presencia real de eso, ¿no? Digamos, en Occidente todo lo contrario, ¿no? Consumismo como valor, vida acelerada y materialismo, ¿no? Él quería saber qué opinaba. Yo quiero saber qué opinas tú, Mm, pero precisamente yo lo que le contesté es precisamente por eso, ¿no? Por todo eso, porque vivimos aprisionados en el mundo de la materia, eso es justo lo que nos hace despertar aquí, ¿no? Justamente el efecto contrario, su ausencia total, que hace que la voz del espíritu tenga casi que gritar para que la oigamos, ¿no? mm. Al final, quien quiere ver, ve, quien quiere oír, oye, ¿no? Pero esto es un mito, lo de que hay que ir a Oriente para despertar la conciencia. ¿Qué opinas sobre ello? Yo hoy en día no creo que haya que ir a Oriente para despertar la conciencia. En la línea de lo que tú decías, creo que justamente las dificultades es lo que nos fortalecen. Mm, Exacto. Una vez más, en lugar de una lógica disyuntiva de decir Oriente sí, Oriente no, igual que en el maestro, hacer un retiro o estar 2 años en un ashram o en cualquier comunidad en Oriente, viene muy bien. Ahora, la idea es que, como ya he encontrado el lugar de paz, me quedo allí. Yo creo que justamente en estos tiempos turbulentos y de transformación personal y colectiva intensísima que estamos viviendo, se trata de ayudar a la transformación en el medio del huracán, si es Claro. posible, situados en el ojo del huracán, como Claro, dice aquel. era Eckhart Tolle que decía, si crees que estás iluminado, ves un fin de semana a casa de tus padres, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que estar ahí Ah, para ver a dónde estás llegando, ¿no? Digamos, tienes que ah. afrontarte, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy importante que la han señalado muchos. Pienso en Sri Aurobindo, hablando de Mm, la India, o pienso en Ken Wilber, también aquí, hablando de ujú, la ujú. psicología transpersonal. Ken Wilber distinguía entre despertar y desarrollo. Sri Aurobindo diría realización espiritual y transformación integral. ¿Cuál es la diferencia? El que una cosa es la iluminación en el sentido, o el despertar, en el sentido de descubrir nuestra esencia más íntima y situarse allí y poder vivir desde allí. Ahora bien, hay gente que puede haber despertado, algunos maestros que todo el mundo reconoce su iluminación, pero que no ha habido una transformación de su personalidad lo suficiente para que los viejos patrones cognitivos, afectivos, conductuales de todo tipo se hayan transformado. Y entonces, no necesariamente el despierto, el iluminado, ha transformado su afectividad, su pensamiento y su conducta. Eso es lo que permite comprender el que es posible un despertar sin desarrollo, una realización sin transformación, los escándalos de tantos gurús de todo tipo.
budistas, hindúes, chamanes, por todas partes, hemos asistido en las últimas 4 o 5 décadas atónitos a la caída de los gurús. ¿Por qué? Porque yo por lo menos aceptaría que hay iluminación y despertar, pero no ha habido esa transformación. ¿Y por qué generalmente no ha habido esa transformación? Porque no se le concede importancia. Si el objetivo es simplemente unirnos a alcanzar el nirvana o moksha, la liberación, pues lo que pase en mi mente y cómo funcione en mi corazón y cómo funcione en mi cuerpo incluso, no tiene importancia y se descuida. Y uno puede iluminarse en ese sentido técnico. He descubierto que la esencia de mi ser y de la realidad es esa luz primordial infinita. Pero es que estoy encarnado aquí y mi afectividad y mi mente y mi conducta está muy condicionada culturalmente, históricamente, psicológicamente, personalmente, y como no haga un trabajo fino, eso no se transforma por Claro, iluminarme. claro, claro. Por tanto, ese trabajo complementario, una vez más, de despertar y desarrollo, realización y transformación. Ujú, ujú. Y para llegar ahí se plantean dos caminos, ¿no? Se plantean el camino del amor, que se dice que es un camino más lento y quién sabe si para almas más evolucionadas, y el camino del dolor o sufrimiento, que es un camino que puede ser más corto, más intenso sin duda y más intenso al final sin duda, ¿no? Pero Mm, también es posible, como sabemos, que ninguno de los dos caminos te lleve a ningún sitio en esta vida, ¿no? sí. Pero, cuál es tu experiencia, Vicente, sobre eso y sobre los demás, como observador, digamos, de esa transformación conciencial, de esa superación del sistema egoico? Mm. Porque, claro, estos casos que me has comentado ahora, sí, pueden tener, y pueden estar iluminados en algún momento, pero no han trascendido el nivel egoico si tienen estos problemas después en el mundo de la materia, ¿no? Claro, claro. Justamente porque el ego y la personalidad no se transforman por el simple hecho de descubrir que mi esencia es algo distinto de ellos. Y ahí está el ¿Eh? trabajo. Pero en cuanto abro la boca después de iluminarme, o he transformado mi sistema cognitivo o diré 4 prejuicios de mi cultura, que es lo que ha pasado con muchos gurús que vienen de Oriente. Y si no he trabajado mis emociones o mi sexualidad, pues he estado allí en el convento y cuando vea a 4 mujeres atractivas con minifalda, ¿por qué? Porque no he trabajado ese aspecto en mí y no se transforma por el hecho de despertar. Claro, claro. Entonces, de estos dos caminos que se comentan, eh, ¿cuál ha sido tu observación, Vicente? Normalmente el camino del sufrimiento es el camino que te lleva al despertar, ¿verdad? Pocos casos conoceremos de que desde el camino del amor, sin que no haya influido el sufrimiento o el dolor, se haya tenido una trascendencia del ego, ¿no? Ah, claro, es que yo creo que tenemos una visión muy lineal. Normalmente tendemos todos a simplificar mucho y yo creo que la realidad es muy compleja, que las generalizaciones sirven pero poco, que cada persona en su proceso de realización, de despertar y de transformación tiene todo un mundo interior, que procedemos de muchas vidas anteriores con un karma y con unas predisposiciones, cada uno muy distintas, y que normalmente la vida es ambas cosas, sin ninguna duda, sufrimiento y amor, y que es bien conocido que muchísimas de las grandes almas han sufrido mucho en su vida, quizás incluso casi como si hubiera un principio cósmico que hace que en las últimas etapas del camino, antes de la liberación, antes de la realización, se esté quemando todo el karma acumulado durante mucho tiempo y el sufrimiento pueda ser muy intenso, con enfermedades, con tipos de relaciones Mm, difíciles, con mm. acontecimientos inesperados. Y justamente quizás el sufrimiento es lo que nos hace despertar el amor, porque una vez o sufro yo o veo sufrir a los cercanos, eso es lo que despierta nuestra compasión, si quieres, en terminología budista, o nuestro amor en sentido más amplio, un amor Ujú. incondicional y no egocentrado como es el habitual.
Ujú. Vicente, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciencia más ortodoxa ante algunos hechos claramente transpersonales, ¿no? Como son los relatos de experiencias cercanas a la muerte, o los llamados viajes astrales, o los recuerdos de vidas anteriores, que algunos niños pequeños han podido recordar eso, ¿no? Ante esta evidencia, digamos, cada vez más difundida, ¿está la Mm. ciencia ya en proceso de rendirse a aquello que va más allá de la materia? Yo diría que Se resiste. el cambio es perceptible respecto a hace 40 o 50 años, pero la ortodoxia científica se sigue resistiendo mucho. En los Mm, ejemplos que tú has puesto, que me parecen tres ejemplos, tres casos mm, importantísimos de lo que Thomas Kuhn llamaría anomalías para el paradigma científico dominante, la cantidad de testimonios de experiencias cercanas a la muerte y tantos investigadores académicos serios, desde Raymond Moody a Pim Van Lommel, pasando por Bruce Grayson o por tantísimos otros, ahí hay unos hechos y unas pruebas que es que, como tú decías, parece mostrar evidencia ya respecto a que con la muerte no termina todo. Y algo parecido con la proyección extracorporal o los viajes astrales. Cada vez hay más gente y muchos libros describiendo esas experiencias, que por otra parte vemos que coinciden. Es decir, lo que está haciendo el alma, si se me permite la expresión, en el viaje astral es lo mismo que le está ocurriendo a quien sale del cuerpo y pasa por todas esas experiencias en las que coinciden los que han disfrutado más que sufrido una experiencia cercana a la muerte. Y desde la obra de Ian Stevenson, con los niños que recuerdan espontáneamente vidas anteriores, hasta los más críticos tienen que reconocer que el rigor de Ian Stevenson y Tim Tucker y los continuadores suyos están mostrando que no hay ninguna hipótesis que explique satisfactoriamente cómo esos niños de 6, 8, 10 años recuerdan cosas de vidas anteriores que luego se han podido comprobar debidamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ciencia es una maravilla de la humanidad, yo lo veo clarísimo, pero el cientificismo, que es ese ujú. dogmatismo mental, es muy curioso porque es que se niegan a ver, como todo dogmático, se niegan a ver las evidencias. Es que ni siquiera miran, o sea, centrifugan los hechos y las experiencias que no encajan con su paradigma científico. Por tanto, muchos se están abriendo, muchísimos, yo diría, cada vez más. Pero lo dominante académicamente, intelectualmente, científicamente, en las neurociencias, por ejemplo, pues son una minoría los que se atreven a decir hay suficientes datos para pensar que la conciencia y la mente, diferenciándolos sin identificarlos, no dependen del cerebro, que aquí se están expresando a través del cerebro. Esto es lo que dijo ya William James a principios del siglo XX y Frederick Myers con la teoría del filtro. El cerebro es un filtro que permite que expresemos en este mundo tridimensional los pensamientos y la conciencia, pero Pero nada tiene que ver con la no es su conciencia. causa, claro. Claro. Los Ujú, pensamientos y ujú, la conciencia y la autoconciencia no es una segregación del cerebro. no. Por tanto, yo creo que en el despertar colectivo que estamos viendo, Ujú, algunos por lo menos, o interpretando, mm. hay esperanzas de que científicos y algunos importantes se estén abriendo y estén propugnando ese nuevo paradigma. Mm. Pero se resiste el núcleo duro de la ortodoxia cientificista. Ujú. Aunque lo que decías, la neurociencia habla de la mente del corazón, ya por fin, ¿no? O ha constatado que el campo magnético del corazón se extiende, creo que dijeron, entre 2 y 4 metros alrededor del cuerpo, ¿no? Quiero decir que poco a poco
se están acercando, ¿no? Pero claro, o sea, de golpe no lo van a hacer porque es toda una Claro, ciencia, ¿no? Que tiene que comprender eso, ¿no? Y que admitirlo, ¿no? sí, Vicente, uno de tus libros, tienes más de 20 editados. Tienes sí. más de 20 libros editados, ¿no? Tu libro, Introducción a la psicología transpersonal, nos acerca, como decías, a la psicología integral de la que hablaba Ken Wilber, ¿no? La que se da con esa unión de mente y corazón, ¿no? Es la que va más allá del refuerzo de la autoimagen, del ego, es la que ya no intenta resolver los efectos, sino, como decías, que se va a la causa inconsciente, ¿no? ¿Qué se prioriza en una terapia transpersonal? A la práctica, digamos, en una sesión práctica, Mm. terapeuta-paciente, por ejemplo, con una crisis existencial, ¿qué mecanismos se activan y qué diferencias hay Ah, en relación con la psicología clásica o tradicional? mm. Si lo centramos en la psicoterapia, es todavía más delicado. Yo distinguiría, como en cualquier psicología, entre el modelo teórico que defiende y luego la aplicación psicoterapéutica. Creo Ujú, que la psicología transpersonal de momento ha sido fundamentalmente, aunque no solo, la construcción de modelos teóricos, en muchas ocasiones a partir de muchísimas experiencias, como el caso de Stanislav Grof, el psiquiatra, mm, que nos habló de las matrices perinatales y experimentó tanto con LSD, con miles de personas, sino que ha mostrado todo un mapa de la conciencia. mm, En la Ken Wilber, por ejemplo, es un teórico, pero él no ha hecho nunca psicoterapia, ¿no? Pero en la psicoterapia me parece que la psicología transpersonal está un poco más verde. Yo diría, ¿qué es lo fundamental de la psicología transpersonal para ver cómo se aplica en ocasiones o podría aplicarse su modelo? Yo diría, por simplificarlo muchísimo, que la psicología transpersonal lo que hace es tomarse en serio la necesidad de integrar, por eso podríamos hablar de psicología transpersonal integral, lo personal con lo prepersonal, el inconsciente psicoanalítico si se quiere, pero también con lo suprapersonal. Es como que primero solo existía la conciencia, la mente, lo personal. Después, a partir de Freud y Jung y tantos otros, ujú, se toma en serio la psicología, el intento de integrar, hacer consciente lo inconsciente, como dice el mm, lema analítico, pero la psicología científica seguía cerrada a lo que ahora podemos llamar lo supraconsciente, es decir, lo transpersonal. ujú, ujú. Si ese modelo consiste en decir el ser humano tiene que integrar su vida personal con el inconsciente que emerge y se integra y con lo supraconsciente que desciende y se puede integrar también. En ese caso, el psicoterapeuta transpersonal lo que haría es justamente eso, ayudar a integrar lo hasta entonces reprimido, desconocido, inconsciente, pero también a la luz de lo supraconsciente. Y eso significa ayudar, si es posible, en la propia terapia, a la apertura de la conciencia a campos de conciencia energías superiores. Es decir, propiciar la experiencia transpersonal para que uno lo viva y no solo piense que, mira, sí, existen otras experiencias transpersonales que si tomo cualquier planta maestra en una ceremonia voy a descubrir. Mm. No, volvemos a la meditación. Quizá la meditación es una de las herramientas aplicadas terapéuticamente. Aquí hay mucho que comentar hasta qué punto la meditación puede utilizarse como terapia o es solo descubrimiento de lo transpersonal. Pero Ujú. la meditación puede ser, desde mi punto de vista, utilizada para integrar de una manera más armónica los contenidos subconscientes que van surgiendo y para abrir e integrar también lo transpersonal supraconsciente. Claro, A pero es que partir lo transpersonal, Vicente, es que estamos hablando de finales de los años 60, ¿no? Que se empieza a hablar de la psicología transpersonal. Hasta ese momento y también en los últimos años se hacía un refuerzo permanente de la autoimagen, del ego, ¿no? O sea, es como no resolver nada o resolver
esa autoimagen en esa circunstancia concreta, pero fuera de ahí volvía a tener el problema, ¿no? De aquel paciente. Claro, por la concepción del ser humano que se Claro. tenía, lo que se pretendía era que un ego disfuncional se convirtiera en un ego funcional, que hubiera menos angustia, que se Ujú. pudiera vivir un poquito mejor, pero siempre centrado en el ego. Resolver a corto plazo, a cortísimo plazo, ¿no? Claro, claro. La diferencia sería decir, nuestra identidad egoica es una identidad, o mejor dicho, ni siquiera es identidad, porque el ego Parcial. no permanece idéntico, pero hay unos patrones que nos permiten ver la estructura y la dinámica del ego. Pero ahí lo fundamental es descubrir que hay una identidad más profunda, llamémosle identidad anímica. Claro. Entonces, solo cuando, una vez más, a través de la meditación o de otras muchas maneras posibles, voy descubriendo que hay en mí algo, alguien más bien, que no es el constructo psicológico que es el ego. Justamente porque lo puedo ver con cierta distancia sin identificarme, estoy descubriendo que hay algo detrás, ese testigo, Mm, observador, y de repente descubro todo el movimiento del ego, pero sin identificarme con él. mm, Luego, la transformación es que ya no dejo que mi vida esté regida por el ego, en la medida de lo posible, sino que empieza a estar regida por algo más profundo. ujú, ujú. A mí me gustaría insistir en que quizás no sea lo más importante hablar de los grandes estados de conciencia trascendentes, ¿no? La conciencia cósmica que decía Richard Bucke, de una Mm, conciencia extraordinaria, sino que en nuestra vida cotidiana, nuestra conciencia puede cambiar tanto respecto a cómo vivimos habitualmente. Por ejemplo, simplemente la calma mental o la paz en el corazón. Estos son dos experiencias que si uno profundiza son transpersonales. ¿Por qué? Porque me estoy identificando con las emociones egocentradas y la paz profunda es la puerta de entrada a una afectividad auténticamente transpersonal. Y esto, la importancia primero de descubrirlo, por ejemplo, en meditación, pero luego de integrarlo en la vida cotidiana y estar viviendo, ya no en el monasterio, en el convento, en el ashram, donde todas las condiciones, como tú decías, lo facilitan, sino en la vida cotidiana, al menos intentándolo, viendo con claridad que mis mecanismos psicológicos habituales que no me lleven al huerto. Y entonces estoy detrás intentando mantener esa paz en el corazón, esa calma en la mente y ese silencio en todo mi ser. Estos son estados transpersonales, reivindico, en la vida cotidiana. mm. Sí, bueno, pero claro, te diría, no es fácil. No es No es fácil, o sea, fácil. callar a la mente y es un entrenamiento que lo que decíamos, probablemente no lo vas a tener ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ¿no? Quiero decirte que la voluntad, el deseo, la apertura tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, porque si no, y con la constancia, y además te vas a dar cuenta de ello seguramente porque es que no se trata de hacer un esfuerzo, justamente es eso, no es un esfuerzo, porque el ego ya era el esfuerzo, esto no tiene nada que ver, ¿no? Quiero decirte que además vas a ver si vas por bien camino, lo que decíamos antes del maestro interior, es tu guía, es el que te indica, es el que te va a llevar allí, si quieres oír, si quieres ver, ¿no? Pero se necesita esta predisposición, se necesita esta predisposición. Si no, es complicado, es difícil y es fácil que algunos inicien y se vuelvan para atrás, ¿no? Eso lo vemos constantemente, ¿no? Pero, ¿qué decías, Vicente, cuando decías somos fractales de la realidad última? Mm. ¿A qué te refieres exactamente? Esto es terminología reciente, pero que dice lo que han dicho todos los sabios y místicos de las distintas tradiciones. Es decir, que estamos hechos a imagen y Y semejanza semejanza. del absoluto, que como arriba, así es Exacto. abajo, como en el macrocosmos, es en el microcosmos. Y por tanto, no es que proyectemos, como se ha interpretado, lo humano en lo divino y entonces hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza,
sino que no es que Dios sea antropomórfico, es que nosotros somos teomórficos. Es decir, que lo divino es el corazón del alma. El alma es un fractal, un holograma, en el sentido de que la totalidad de lo divino constituye la esencia de nuestro ser. En ese sentido, por utilizar términos que pueden generar menos rechazo que lo de alma, espíritu, pero distintas terminologías, el alma es la chispa de lo divino en nosotros. Y en ese sentido es un fractal o un holograma, significa lo divino enterito es lo que somos potencialmente desde nuestra perspectiva, en acto ya en el interior, desde siempre y para siempre. Y este es el descubrimiento que quizás la filosofía perenne pondría de manifiesto. ¿Te des cuenta de ello o no? Claro, ¿Te claro. des cuenta? Es que todo el despertar sería despertar a eso. Claro. Sois dioses si lo habéis olvidado. Si es que se ha dicho lo mismo de muchas maneras distintas. El más Conócete a clásico, ti mismo. Es que vamos a ver, es que claro, se ha claro. oído desde siempre. Pero fíjate que esa frase del frontispicio del oráculo de Delfos Sí. sigue: y al conocerte a ti mismo conocerás el universo y a los dioses. Claro, porque la riqueza del ser humano es que es la síntesis de todos los aspectos, niveles y dimensiones que existen en el cosmos. Y no Y te una, puedes perder eso. No te puedes perder eso si pasas por aquí. claro, Vicente, Sri Aurobindo, que es un maestro espiritual y poeta de la India, que murió en 1950, se dice que le iban a dar el Premio Nobel de la Paz ese año. ¿Es así? ¿Se lo iban a dar realmente? ¿O es estaba cierto nominado? que estaba nominado, bueno, habían pedido que se le diera al menos 3 premios Nobel de literatura. Si recuerdo, Gabriela Mistral, que ya lo había recibido, era una. Ajá. Romain Rolland, que también lo había recibido, el premio Nobel, era otro. Y hay un tercer premio Nobel, no recuerdo ahora, pero que claramente, tras conocer la obra de Sri Aurobindo y sobre todo la obra poética, y Poética. muy especialmente ese poema de 700 páginas que es Savitri, Ujú. dijeron: bueno, aquí hay una joya que merece el Increíble. premio Nobel. Y esto es muy curioso, ya que mencionas a Sri Aurobindo, porque Ujú. y mayoritariamente estamos acostumbrados a la idea de un maestro espiritual iluminado, no sé, pienso en Ramana Maharshi o en Ramakrishna, Mm. que es pura realización, y me parecen dos ejemplos de total realización esencial, pero no existe esa creatividad en múltiples campos que existe en Sri Aurobindo. Entonces, el centro es su iluminación y su maestría espiritual, pero es que luego se ha comprometido políticamente y ha escrito libros de filosofía social y filosofía política, ha escrito libros de crítica literaria, ha hecho poesía y por tanto es como un hombre del renacimiento de la India del siglo XX, deberíamos Es decir. verdad, es verdad. Es verdad porque la creatividad llega a él, ¿no? Directamente, ¿no? Y se abre en todos los campos, ¿no? Deja poca Sí, cosa que no toque, ¿no? sí, Y dijo una cosa, dijo, estamos en el umbral de un nuevo periodo que ya no es ni mental ni material, sino supramental. Y esta es la palabra, ¿no? ¿A qué se es refería exactamente? Porque parece que pone en jaque la identidad, ¿no? Parece que se da el conocimiento por la identidad, ¿no? Lo que cambia es la concepción de la identidad. Algo así como soy, por lo tanto conozco, o porque me conozco sé que soy en todo. Podemos decir que es algo así. Ajá. Sí, de hecho, empiezo diciendo que desde luego el término de la conciencia supramental es el término clave no solo en su filosofía, sino en su experiencia y en su realización y en su obra. ¿Esto qué significa? Esto hay que entenderlo en una visión evolutiva, y lo que estaría diciendo proféticamente Sri Aurobindo es que de la materia surgió la vida, de la vida surgió la mente y con ella los seres humanos, y que ahora la humanidad estaría en el umbral de una especie de mutación nueva que daría lugar a otra especie incluso, una especie de seres ya no mentales racionales, sino de seres supramentales.
de seres gnósticos, como decía él también. Entonces, la conciencia supramental es algo así como esa sabiduría divina que decíamos antes que está también en nuestro interior, solo que todavía no se ha expresado en la evolución. Pues en el momento evolutivo en el que estamos, estaríamos ante la posibilidad de abrirnos a un nuevo mundo y de sufrir una transformación muy profunda que nos haría reconocer justamente que somos fractales de lo divino y que por tanto en ese fractal está también la sabiduría divina y el amor divino y la compasión divina. Eso es lo que él y su compañera espiritual Mizral Fasa, Mm. al parecer, habrían realizado muy profundamente. Y su trabajo sería anclar, permite que diga, en el aura planetaria ese nuevo principio evolutivo que sería la conciencia-energía supramental. El conocimiento supramental, que creo que es lo de la cuestión de la identidad que tú decías, hay que distinguirlo de todo el conocimiento mental, científico, filosófico, porque el conocimiento habitual es un conocimiento representativo, es decir, lo que hacemos es una representación de cómo creemos que es la realidad. Mientras que Sri Aurobindo decía, es que la conciencia supramental se caracteriza por ser un conocimiento por identidad. Esto significa que conozco algo, que en este caso es todo, porque lo soy. El conocimiento supramental no es posible si no ha habido una expansión de conciencia donde los límites del ego se han trascendido y, digamos, el planeta o el cosmos, el universo, está dentro de esa conciencia que reconozco ser. Y por tanto, mi conocimiento no es una representación de cómo son las cosas, sino que lo estoy viviendo internamente. Lo sé porque lo soy, como decías tú, de alguna manera. Mm. Ahora me ha venido a la mente una frase que leí el otro día que decía algo así como no te puede llegar nada de un nivel diferente en el que no estés, ¿no? Quiero decirte, por ejemplo, en relación a un curso de milagro que debes conocer, ¿no? O sea, la percepción, tu percepción en el nivel superior al egoico, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Con el nivel egoico, ¿no? Lo que puedes llegar a ver, ¿no? A intuir, pero porque lo eres, porque lo sientes así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es como tu identidad te permite, el reconocimiento de tu identidad te permite que se abra, que del mapa pases al territorio directamente, ¿no? ¿Qué se dice? Claro, claro. Ya los griegos decían que solo lo semejante puede conocer lo semejante. Y de ahí Claro, la importancia, solo lo puro, decían también, puede conocer lo puro. Y la importancia que la purificación interior a todos los niveles ha tenido siempre en todas las escuelas de misterio, en todas las escuelas iniciáticas, porque solo puedo conocer aquello que ya he descubierto en mí. Y claro. por tanto, si estoy totalmente confundido en mis pensamientos y emociones egocentradas, no voy a poder conocer lo que está más allá. De ahí la enorme importancia de esa calma en la mente y esa paz en el corazón y esa purificación en todos los niveles, empezando por lo físico, lo emocional, lo mental, para poder conocer de una manera nueva. Claro, claro, claro. Y un tema que me interesa mucho, Vicente, ¿qué experiencias místicas, digamos, se han relatado una vez se ha trascendido el nivel de conciencia egoico? Porque confieso que me cuesta encontrar documentación de eso. No sé por qué exactamente. Por ejemplo, en la Ah, Cábala hay ah, obras que han desaparecido capítulos enteros relacionados con eso, ¿no? No sé, mm, por ejemplo, Antonio Blay, más de 30 obras escritas, que lo narra todo con un detalle total y absoluto y en relación a estas experiencias místicas que él vivió, comenta un par y pasa por encima de ellas que no se detiene casi nada, ¿no? ¿Por mm. qué, cómo son esas experiencias que se han relatado y por qué cuesta a veces encontrarlas? Bueno, fíjate que en todos los grandes místicos y todas las tradiciones encontramos las principales experiencias místicas y expansión de conciencia. San Mm, Juan de la Cruz, Santa Teresa o tantos otros, sí, sí. Plotino, Ruysbroek, Tauler, en el hinduismo Ramana Maharshi, Ramakrishna. Mm, Ramana Maharshi, digamos que su experiencia es única, pues que es la experiencia del ser
sin más, ¿no? Más allá del ego. Pero mm. en Ramakrishna la riqueza de experiencias es asombrosa y en muchísimos de los místicos. En el budismo sucede lo mismo. En Sri Aurobindo, aunque no está dicho generalmente en primera persona, todas sus obras, la A vida través de la divina, poesía. y a través de la poesía está describiendo experiencias, pero como justamente no está el interés egoico de decir, no, no, pues yo he tenido esta Claro, experiencia. claro, claro, claro. Y aún así, cuando a Aurobindo le preguntaban, bueno, ¿puede contarnos su experiencia la primera vez que se encerró en una habitación 3 días con un yogi, Vishnu Vascarlele? Y entonces digo, bueno, tampoco tengo que ocultarlo. Claro. Allí tuve la experiencia del nirvana o del Brahman silencioso y me instalé allí. Por tanto, se ha dicho mucho. El propio Antonio Blay, que creo que haces muy bien en sacarlo a relucir como Mm, pionero de la psicología transpersonal y del precursor. yoga y del orientalismo en España, en los libros también, pero en los cursos, yo entonces vivía en Valencia o en Murcia y me venía a hacer los cursos con Antonio Blay aquí a Barcelona y en sus cursos y en conversaciones privadas eh, no solo contaba sus experiencias, es que todo su trabajo terminaba, un trabajo integral, por cierto, primero el trabajo con Absolutamente. el niño, luego de centramiento y luego lo que él llamaba la apertura a lo superior, cuando hablaba entusiasmadamente de la afectividad superior y de la mente superior, lo había vivido con toda claridad y cuenta cómo había llegado a situar su mente de tal manera que el conocimiento descendía desde una mente superior. Por tanto, quien quiere ver está lleno de experiencias de todo tipo, ¿no? Mm, En los místicos, yo suelo distinguir entre mística y gnosis. Entonces, el místico yo diría que es más una afectividad transpersonal, superior, espiritual, y entonces es la experiencia de amor o de unidad, mientras que el gnóstico es una especie de cognición, de conocimiento transpersonal o espiritual, y por tanto hay más riqueza en los detalles. Pero en ambos casos, yo creo que quien busca encuentra joyas, además en todas las tradiciones. Mira Rumi, mira Ibn Arabi mm. en el sufismo, verdaderas joyas. En el budismo, Dogen y los maestros tibetanos, por todas partes ha habido gente que ha estado relatando esas experiencias. Ujú. Pero en el caso, por ejemplo, de Antonio Blay, es verdad que a veces cuesta, ¿eh? Porque él mismo decía algo así como que no se quería detener en esos detalles, como para Mm, que la gente no haga ídolo de ello, ¿no? claro, claro, Que, claro. es, que puede haber esa tendencia o esa tentación, ¿no? De decir, esto es una cosa para ser vivida y no me voy a detener demasiado ahí, ¿no? Porque es el final de un largo camino que hay que trabajar, ¿no? Mm, Pero es verdad que, bueno, no explicó demasiada cosa, ¿no? Aparte de que a los 17 años se vio fuera de su cuerpo, si no recuerdo mal, ¿no, Vicente? Y mm, sintió una felicidad mm. absolutamente plena, ¿no? Sí, Qué increíble, qué increíble. Además, Antonio Blay es como el antimaestro espiritual, ¿no? Pero todo él, ¿no? Que es una persona que realmente te puedes permitir idolatrarla, ¿no? Digamos, porque es sí. por esa normalidad, ¿no? Que desprendía, no sé si era también así en persona. Sí, los puristas, entre comillas, se escandalizaban la Sí. primera vez que iban a sus cursos y veían sus 120 kilos y encima fumando un puro en medio, todavía se fumaba en lugares ¿Cómo daban las públicos, clases? en la clase con 100 personas y él ahí sentado repantigado y con su puro. Los yogis remilgados decían, esto no puede ser un maestro, ¿no? Qué Pero bueno. la verdad es que había una realización extraordinaria y sobre todo yo destacaría de él la capacidad que tuvo de simplificar sin perder profundidad y sintetizar un trabajo interno muy, muy profundo e Cuando, integral en el sentido que decíamos, de mm, trabajar con el inconsciente, de tomarse en serio el trabajo con el inconsciente, con el niño, con técnicas muy concretas de las que habló, el centramiento en la vida cotidiana y la apertura a lo superior. Un trabajo integral con un lenguaje súper sencillo
yo me acuerdo que el intelectual orgulloso que había en mí en los últimos años de la facultad, que es cuando descubría el primer librito de Blas, dije, "Bah, pero si esto es demasiado sencillo, ¿no? Que siempre, Doméstico, esto es doméstico. claro. Y luego cuando lo conoces a él, o incluso sus libros, te das cuenta de la maestría y la grandeza que había. Y que además era experiencial todo, ¿no? Es que creó la ciencia de Totalmente, cero, ¿no? De cero. totalmente, Todo, no hay nada que él no se permitiera vivir y experimentar si no lo hubiese escrito, ¿no? Había dicho, total. ¿eh? Quiere decir que todo es 100% constatable lo que podemos leer de él, porque él lo vivió en primera persona, ¿no? Sí. Increíble. Vicente, tienes un libro sobre reencarnaciones. Sí, Ahora vamos a poder hablar de ello un poco si quieres. Es el recuerdo de vidas pasadas. Mi pregunta sería, ¿por qué no hay un recuerdo consciente si esto es un camino de evolución y de crecimiento, ¿por qué no sería óptimo que pudiéramos recordar las experiencias vividas de otras vidas anteriores con más facilidad? Hay personas que las recuerden, ¿no? Que las recuerdan, pero otros no. sí. No, la inmensa mayoría no, desde No, luego. Yo creo que en parte hay un mecanismo sabio de la naturaleza porque quizás no soportaríamos la cantidad de experiencias de todo tipo, unas muy positivas pero otras muy negativas que hemos vivido como víctimas y como verdugos. Entonces, por una parte, un mecanismo de decir, mejor no recordáis todo aquello porque el fardo os va a parecer excesivo a muchos. Pero por otra parte, es cierto que cada vez hay más gente recordando el campo de la hipnosis regresiva. Desde los años 60-70 también fue una verdadera explosión y hay miles, muchos miles de personas que afirman, sea cierto o no, eso es otra cuestión, haber recordado vidas anteriores. varias vidas, ¿eh? Varias Varias. vidas. Yo siempre cuento el caso de Raymond Moody, que había Mm, sido famoso ya con su primer libro sobre experiencias cercanas a la muerte, que él era psiquiatra y cristiano. Y como buen cristiano, la reencarnación no quería saber nada de ella. Y se encontró a una antigua compañera de estudios, de medicina, se entablaron conversación, a ver tú qué haces. Le dijo, bueno, yo me dedico a la terapia de vidas anteriores, si quieres vienes un día y charlamos. Ah, no, hombre, no. Fue el primer día, le hizo una regresión hipnótica y recordó 6 o 7 vidas anteriores con una claridad tal que se dedicó varios años a estudiar eh, el tema y después publicó su propio libro. Pues claro. como este caso conocido, muchísimos. Claro, muchísima resistencia para entrar ahí. A veces entras, te haces una terapia de este tipo y Mm, puedes realmente entrar a recordar vidas pasadas, ¿no? sí. Es increíble, es increíble. Vicente, y ya para acabar, ¿no? Una pregunta que para mí es la más difícil, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo le explicarías a un niño de 13 años qué es la conciencia universal? Sin que salga huyendo, porque claro, Claro. se trata de que se quede ahí, ¿no? Pero, ¿empezarías a introducir este tema de entrada a un niño preadolescente de 13 años? ¿Y cómo lo harías? Porque es delicado, ¿no? Es muy delicado. Yo creo que no le hablaría de la conciencia universal, que No, le hablaría de su propia conciencia, que descubriera qué es el fondo de su conciencia, ya me parecería mucho. Y en todo caso terminaría con alguna alusión, alguna indicación diciendo, pues fíjate, hay gente que dice que una vez uno ha descubierto el fondo de su conciencia, descubre que ya no es su pequeñita conciencia, sino que en ese fondo no hay límites. Y entonces lo que parecía esa conciencia individual que tú estás descubriendo, porque si miras hacia adentro en vez de hacia afuera, te das cuenta de qué es ese acto simple del darse cuenta, que es lo que caracteriza la conciencia, pues a lo mejor si uno profundiza no encuentra límites. Y resulta que la conciencia no es algo que esté en el espacio ni en el tiempo, y por tanto no tiene sentido pensar que está encerrada en mi cuerpo ni que tiene unos límites determinados.
pero quizá ya sería decirle demasiado para los 13 años. Es verdad, porque además muchos maestros, ahora recuerdo a Nisargadatta Mahara que leía que él siempre decía, cásate, ten hijos, haz tu vida egoica normal y ya todo llegará, ¿no? Quiero decirte, todo llegará, ¿no? Y con los hijos a veces es un poco así, ¿no? Decir, ¿hasta qué punto intervengo, ¿no? ¿Hasta qué Claro, punto intervengo? Tienes esa claro, tentación y lo mejor es siempre un paso atrás, ¿no? Porque ya no es tu experiencia, es la de otro ser, ¿no? claro, claro. Sí, yo creo que tenemos que ver cada vez más claro, los que no lo hemos visto antes, que la mejor educación es por contagio, ¿no? Por comunicar Exacto, lo que tú estás viviendo y que el niño lo percibe desde el fondo de su conciencia, es más verdad. allá de las lecciones, los consejos y las... Practicar con la experiencia, ¿no? La educación con los hijos siempre es eso, ¿no? Práctica Sí. con la experiencia, ¿no? Sí. Vicente, ¿qué proyecto tienes ahora entre manos? ¿Seguro que estás preparando algún libro o has acabado uno? ¿Cuál es tu proyecto de futuro? El, el otro día comenté, bueno, hace ya un tiempo, en Facebook revelé, era medio broma, pero no lo descarto, el título de mi próximo libro Ah, sería Confieso mi ignorancia. ¿en serio? Directamente, ¿eh? Exactamente. Y el subtítulo podría ser algo así como Ante el nuevo desorden mundial. Del nuevo orden mundial. Ante el nuevo desorden mundial, confieso mi ignorancia. Confieso que no sé, ¿no? No sé. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿tienes el título? Tengo ¿O el ya título y en mente, como estás suele empezando a suceder, dibujar? Qué bueno, muy bien, muy bien. Pues ya hablaremos cuando lo tengas, Vicente. muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Gracias, María, y Vicente. muchas gracias a ti. Gracias. Adiós. Hasta luego.